documento escrito de 59 páginas fue encontrado ya en muy mal estado en la iglesia de Ricaurte en los años de 1980. En este documento se describen acontecimientos importantes e históricos del antiguo pueblo y la Guerra de los 1000 días vivida por los pobladores del Piedemonte costero. Actualmente se investiga para dar con el escritor de este documento, el cual recoge importantes aspectos históricos de los antiguos pobladores de Ricaurte entre los años 1800 y 1900. De acuerdo a las páginas escritas en este documento, el escritor redacta en su obra en base a versiones de los ancianos de la época, quienes narran los acontecimientos de vida, sus tradiciones, sus creencias religiosas, las formas de administración en la época, su historia y el acontecimiento que alteró a todo el país, la Guerra de los 1000 días, sucesos de violencia que el antiguo pueblo de Ricaurte también se vio involucrado. En los mapas antiguos ya se evidenciaba el nombre de San Pablo, un lugar ubicado al suroccidente de Colombia, y que luego de la conquista y época colonial, entre los siglos XVII hacia el XIX, se convertiría en el paso obligado por el Camino Real, ubicado a la margen izquierda del río Huiza, y que posteriormente, con la construcción del Camino de la Recua, fue trazado a la margen derecha del río Huiza, utilizado por cientos de comerciantes y aventureros que buscaban un mejor futuro por el auge del oro que vivía la provincia de Barbacoas. El pueblo de San Pablo, antiguo Ricaurte, año 1876. Quizás esta sea la única ilustración que existe y como rastros del cómo era el antiguo pueblo de San Pablo o Ricaurte Viejo. Las narraciones del explorador en el libro América Pintoresca o América Equinoccial describe a San Pablo de la siguiente manera. San Pablo es una población que no tiene más que una calle cubierta de cieno líquido y bordeada de casas. Allí viven los cargueros para ir a Barbacoas. Edward Francois André, explorador francés, mayo de 1876. Dibujantes de Riu en base a los bosquejos y retratos realizados por el explorador francés. Cuando el distrito de Ricaurte avanzaba por el camino del progreso, movido por el entusiasmo de todos sus habitantes, en quienes no cabía ambición ni egoísmo, vuelve la amenaza revolucionaria a perturbar la tranquilidad de la patria y se altera el orden público. Las continuas revueltas que programó el liberalismo pusieron a la patria en un estado de zozobra y de atención. El liberalismo, caprichoso, no quería convencerse y reconocer que los gobiernos deben elegirse y formarse por voluntad del pueblo, y quebrantando las doctrinas de la Constitución, acudieron a medios ilícitos, a actos subversivos, no a los derechos que la ley otorga a los ciudadanos y los ampara bajo el manto de la Constitución. Querían implantar un gobierno por medio de la fuerza que desarrolle sus programas y así venían cooperando para la destrucción de la patria y de su progreso. En 1885 vino el gobierno llamado de la Regeneración. Nuevamente el liberalismo se alzó en armas y provoca revueltas, afundiendo por todas partes la alarma. La organización fue inmediata de los ciudadanos de espíritu patriótico, amantes del orden y consecuentes al respeto y reconocimiento del gobierno legalmente constituido. Y fue así como el general Primitivo Quiñones, oriundo de la ciudad de Túquerres, conocedor de la abnegación, valor, disciplina y lealtad de los ricaurteños,
acudió a este distrito a organizar compañías para defender al gobierno y luchar por su estabilidad. Y los bravos hijos de Ricaurte, sin demora ni obstáculos, contestando alista, y siguen a engrosar las filas que deben hacer frente a un enemigo necio, tenaz y aguerrido. Marchan con su chopo o fusil viejo al hombro, llevando en el calibre la fuerza del derecho y de la ley para someter y vencer a los revolucionarios. Y así como muy pronto en todas partes se domina la revuelta y huyen avergonzados los desconocedores de la legitimidad de un gobierno. La falta de bases firmes en los tratados internacionales de ese entonces dejaban libertad para que las naciones vecinas tuvieran la osadía de intervenir en los asuntos internos de otra nación. Razón esta por la cual, en los cortos tiempos que duró la tranquilidad y la paz, se organizaron desde el Ecuador y Venezuela conspiraciones contra el gobierno de Colombia, sino presididas, auspiciadas por los gobiernos de dichas naciones. Y es así como se organizaron batallones subversivos y se equiparon de las armas necesarias para derrocar nuestro gobierno, y en tal proporción y forma que estalló la revuelta en todos los ámbitos de Colombia, financiada la revolución directamente por el Ecuador. Fue así como estalló una de las guerras civiles más crueles y sangrientas que cuenta la historia colombiana. El liberalismo, ayudado y reforzado por naciones adversas al gobierno de Colombia, se creía potente y capaz de acabar con los principios democráticos e instituciones constitucionales que regían en la patria y a las cuales no querían someterse. Los capitales extranjeros se los veía mover por todas partes y en poco tiempo se convirtió en caos y una charca de sangre todo el territorio colombiano. Época fue esta en la que los habitantes de Ricaurte dejaron escritas páginas de gloria, los hechos históricos que no deben ser olvidados jamás, están pregonando ante el gobierno y ante las generaciones presentes y futuras los desastres funestos que traen estas revueltas y que con ellas no se hace otra cosa que traicionar a su propia conciencia. Digno de reconocimiento y homenajes es el patriotismo, valor y disciplina, abnegación de todos aquellos hombres que durante 1000 días lucharon, no solamente con un enemigo, sino con todas las adversidades del destino, todo por ambición sacrosanta de una paz y tranquilidad general. Dejaban sus hogares y sus bienes abandonados a su propia suerte y se marchaban con la sonrisa en los labios y con el corazón palpitante de emoción, resueltos a vencer o morir, en pos de un ideal que no sabían si ellos lograrían saborear o se ahogarían esas ambiciones en un reverso de la suerte. El general Vicente Micolta, designado jefe civil y militar de la costa del Pacífico, para dirigir las operaciones y organizar la tropa que debía defender al gobierno legítimamente constituido, que conocía de antemano el patriotismo, el valor y disciplina de los ciudadanos de esta región. Se apresuró a ordenar al alcalde de ese entonces, señor Isaac Salazar, organice compañías con los ciudadanos de Mayama y Ricaurte y las envíe para engrosar el batallón que debía defender y restaurar las plazas de Tumaco y Barbacoas, donde la negrada estaba atrincherada. Fiel a las órdenes del insigne militar, el alcalde convoca a todos los habitantes del distrito para organizarse a defender el gobierno, y estos con fe de patriotas y con sangre de guerreros se presentan voluntariamente en todas las edades y se forman las compañías que marchan comandadas por Aparicio García, Gregorio Ortiz, Aparicio Flores y Salvador Guerrero, y otros, fervorosos, decididos, empuñan las armas
y empiezan a limpiar la vía desde esta población hacia Barbacoas, y luego siguen a la plaza de Tumaco, venciendo al enemigo y sometiéndolo al respeto de la Constitución y leyes de la República. Enviadas estas compañías, que fueron situadas con preferencia en Tumaco, donde el enemigo estaba más fuerte, no quiere quedarse sin tomar parte el joven alcalde y organiza con el resto de ciudadanos que quedaban otra compañía y viajan a Barbacoas para ingresar al medio batallón y ponerse a las órdenes del general Almeida, coronel Francisco Albán y coronel Antonio Bolaños. Estos bravos guerreros de la olla del Huiza no tomaron el fusil en sus manos, no engrosaron las filas del gobierno para lograr méritos falsos o para sacar lucro de la revolución. Estos fueron los que limpiaron la zona desde Piedrancha hasta Barbacoas, las barricadas de revolucionarios que se habían venido infiltrando para acabar con estos pueblos y penetrar al interior del departamento, dando la victoria a la revolución. No fueron tampoco los interesados en que se les escriba páginas elocuentes sin merecerlo. Allí lo están pregonando el combate de Puzusquer, los tiroteos aislados de San Miguel y Ricaurte, el combate del Puente del Diablo, en Armada, el de Altaquer, donde mataron al capitán Lara y tomaron prisionero al abanderado de las mismas fuerzas rebeldes, el del Barro y Maindés, que por desigualdad de número estuvieron en peligro las fuerzas del gobierno, pero el valor y decisión de los soldados del Huiza hizo que derrotaran al enemigo. Llegan a Barbacoas y en una embestida barren con el enemigo, derrotando al capitán Chaos, quedando la plaza regentada por las fuerzas del gobierno. Queda al frente el valiente coronel Antonio Bolaños. Los liberales que huyeron se lanzaron en canoas al Telembí. Se formaron en guerrillas que espiaban desde las lomas y montañas del otro lado del río. Si se les presentaba la ocasión de causarles al gobierno algunas bajas, estaban siempre atentos para cumplir sus planes. El coronel Bolaños, confiado como valiente, sale en una canoa a hacer un recorrido y desde la altura lo distingue el enemigo. Baja más cerca y frente a la playa grande le hacen una descarga, logrando herirlo en la pierna, a causa de lo cual, al llegar a Barbacoas, entregó su alma a Dios. A la muerte de este ilustre militar, el liberalismo hizo correr la falsa noticia de que a recuperar Barbacoas venía el afamado general Chaos, el mayor Martínez, que a la muerte del coronel Bolaños quedó al frente de la guardia de Barbacoas. Creyó la noticia y salió a su encuentro para abatirlo en Quendam, dejando por lo mismo casi desguarnecida la plaza, circunstancia que aprovechó el enemigo y cayó sobre ella, dando muerte a varios soldados y otros tomando los prisioneros de los pocos que allí quedaron. Cuando las fuerzas del gobierno se dieron cuenta de la estrategia e informados de que el enemigo se había tomado nuevamente la plaza, cayó sobre ella, huyendo estos nuevamente por el Telembí, pero llevando consigo a los pocos prisioneros que cogieron. A los prisioneros les imponían multas de 80 pesos, de 8 décimos para vez de darles libertad. Pero estos era una forma de inventarse para sacar el dinero, si acaso tenían, mas los pobres soldados estaban escasos de ese metal. Como no lograron su intento, embarcaron a todos en canoas y los llevaron a Chajal, cerca a la isla de Gallo. Allí estuvieron unos cuantos meses pasando las necesidades más grandes, sometidos a un clima mortífero y sufrimiento a todos los improperios más vulgares de sus enemigos, hasta que al fin un piquete de gente del gobierno hizo la escaramuza de un ataque y lograron fugarse los presos. Mientras esto sucedía en el sector de Ricaurte Barbacoas,
las compañías de Aparicio García, Aparicio Flores, Salvador Guerrero, que comandaban las fuerzas de Ricaurteños, habían libertado del enemigo a la plaza de Tumaco, estando allá dominado, y derrotado el enemigo del general Alfredo Vázquez Cobo, encargado de dirigir las operaciones en la isla. En un momento de ofuscación o por una táctica militar mal entendida, cayó el error de pasar las fuerzas del gobierno a la isla del Morro. Al saber el enemigo esta determinación, surgió de los ríos donde se encontraban refugiados y se tomaron la plaza de Tumaco y les dejaron bloqueados a los soldados que se encontraban en el Morro, desde el mismo general Vázquez Cobo. En este estado los tuvieron sin hacerles entrar nada de víveres, ni auxilios de ninguna clase por varios días. Sometidas las fuerzas del gobierno a las contingencias del clima, al zancudo que minaba la salud y el hambre que estaba agotando sus existencias, el ejército de las fuerzas del gobierno empezó a desbastarse. Unos empezaron a morir de fiebres malignas y otros del hambre que los devoraba. Cuando el enemigo tuvo conocimiento de los estragos que había causado el bloqueo, y viendo que estos no estaban en condiciones de sostener un combate, los atacaron por todos los lados de la isla, y las fuerzas del gobierno fueron cayendo al golpe agudo del plomo homicida, ya que estos no tenían el valor de levantar el fusil, porque la fiebre fue el peor enemigo para ellos, ya que agotó por completo su existencia. El mismo general Vázquez Cobo tuvo que penetrar al mar y sumergirse de vez en cuando en el agua para librarse de la muerte. Cuentan los pocos que regresaron de esa contienda que no pasaron de 4 a 5 días, que durante la permanencia en la isla del Morro tenían que comer, una vez que terminaron las provisiones, cáscaras de plátano cocidas, cogollos de yuca cocidos, cueros de res remojados y luego hervidos hasta que quedaban gelatinosos. Con semejante alimentación y un clima donde predominaba la fiebre amarilla y el zancudo, era el más atormentador. Ningún soldado, por más resistencia que tenga, podía soportar y permanecer con las mismas energías. Por fortuna, algunos de aquellos salieron para narrar los hechos. Esto se debe a la bondad de un boga, que terminado el combate y sabedor que los enemigos se fueron a Tumaco para regresar a revisar la isla del Morro, y a instancias de aquellos que gritaban desesperadamente, apegó su canoa y con los pocos centavos que reunieron, lo contrataron para que lo sacara de allí y los trasladara hasta el puerto de Buenaventura. Estos soldados, agotados como se encontraban físicamente, llevaban permanentemente una disentería que día a día los estaba consumiendo y acabando con su vida. Una vez en Buenaventura, gracias a la caridad pública de algunas personas caritativas, ayudaron a estos infelices a seguir su camino por Cali a Popayán, siendo así que la contienda ya se había terminado, y así llegaron a este lugar, consumidos por las enfermedades y sin un centavo en el bolsillo. La guerra civil llamada de los 1000 días fue una de las más desastrosas, sangrientas y bárbaras que enluteció muchos hogares de la nación, sobre todo en los pueblos de la costa, donde se formaban las antiguas provincias de Tumaco y Barbacoas, puesto que las fuerzas rebeldes estaban formadas por la Negrada. Estos, donde llegaban a tomarse un pueblo y a hacer cuartel, era peor que llegar una bandada de langostas, una partida de bestias feroces, porque cometían toda clase de crímenes, robos, forzamientos, es decir, daban rienda suelta al germen que llevaban en su sangre, la corrupción, el pillaje y la sevicia. Los ancianos, los niños y mujeres indefensos, que eran los únicos que quedaron en el hogar, cuando les decían que venía la Negrada, huían despavoridos a meterse a los subterráneos, en las cuevas, a fin de salvarse de la vileza y ruindad de estos negros, que no les satisfacía sino en sembrar la ruina, la desolación y la miseria.
de esa raza de patriotas y de mártires, de esos de corazón de tigres que no los acobarda nada, de esos que saben lo que es disciplina y conservan intacta su ideología, y por ello mueren gustosos, de esos que saben lo que es patria y la defienden con el sacrificio de su vida. De esos dependen los habitantes de Ricaurte, que en todo momento están en pie firmes para volar donde los deberes los llama a defender sus ideales políticos o hacer respetar el suelo de la patria. Si algún extranjero trata de hollarla, pertenecen a raza de héroes y tienen sangre de leones. Los hechos demuestran nuestras afirmaciones, para que no se tilde de apasionado al que está escribiendo y registrando una a una las fechas trágicas para la patria, y revisemos los hombres que tomaron parte para defender el derecho legal y veremos si no figuran hijos de Ricaurte en todas las contiendas civiles hasta 1902, que fue la última y la más sangrienta. Desfilemos por los límites con el Perú y encontraremos huellas de soldados ricaurteños, crédulos y resueltos a defender su patria, sin importarle los simulacros que se hubieran ungido para ello, sacrificando vidas de hombres de buena fe por un engaño provechoso. Llamemos lista al día fatídico del 9 de abril y oigamos cómo en la Guardia Presidencial nos contestan soldados de Ricaurte, ya un Salcedo, ya un Silva, un Villota y así otros. Pidamos los pasaportes a las fuerzas que fueron al día siguiente y subsiguientes a engrosar las fuerzas del gobierno de Bogotá para someter al orden y al respeto de la ley, y encontraremos soldados de Ricaurte, García, Chicaiza y muchos otros. Pasemos revistas a las fuerzas que lucharon en Casanare defendiendo el derecho constitucional y que dignísimos han prestado sus servicios, jóvenes ricaurteños, hijos de aquellos troncos que pelearon en el Morro. Y así vamos pasando por los cuarteles de reservas nacionales y en todas partes se oye contestar a lista esos retoños de aquellos que fueron sacrificados en la isla del Morro en una guerra civil. El soldado nariñense en su generalidad ha sentado un precedente honroso en toda la historia de su vida. En la independencia demostró su lealtad y el fundamento de su disciplina ante las fuerzas republicanas, a pesar de que éstas luchaban por la conquista de un derecho, y así a lo largo de su historia ha dejado escritas páginas gloriosas y sigue figurando cada día con más aprecio en la vida de la nación. Un alto militar decía: se tiene preferencia al soldado nariñense por su lealtad, su valor, disciplina y conciencia de sus deberes. Con un soldado nariñense se está seguro, se le confía una comisión y puede pasar por encima de su cadáver antes de que el soldado nariñense delinca y quebrante el mandato. Ni los mismos oficiales del ejército han podido hacer que ceda. Un nariñense que ha recibido órdenes de estos necesita la patria. Ojalá Colombia estuviera compuesta de todos de nariñenses, estaría segura. Alto elogio y digno reconocimiento de un militar de alta graduación, que así califica los méritos de un pueblo como Nariño.